Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar Desarrollando Competencias Globales. Es un gusto que todos estén aquí presentes desde sus casas y desde sus diferentes instituciones, algunos que ya han regresado de manera física a laborar. Muchas gracias a todos por su tiempo y quiero comentarles que el día de hoy, como en los webinarios anteriores, nos acompañan de diferentes estados de la República, de muchos, de hecho, de Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, etcétera. Casi de toda la República tenemos presencia de enlaces internacionales. Y también quiero comentarles que el día de hoy tenemos presencia de invitados de Estados Unidos, de Canadá, de Barcelona, California, New Jersey, Ontario, Canadá. Muchas gracias por estar participando en estos webinarios. Es un gusto para nosotros que nos acompañen y obviamente es un placer tenerlos a todos ustedes y preparamos estos seminarios con mucho gusto para que sea de utilidad y sean enriquecedores para todos ustedes. Y bueno, voy a continuar con la presentación de nuestros panelistas que son invitados especiales. Quiero comenzar con la maestra Marie-Hélène Mur, quien nos acompaña de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida y es responsable de internacionalización. Buenos días, Marie-Hélène. Hola, buenos días a todos. Un gusto verlos y pues, participar con ustedes en ese evento. Muy bien, muchas gracias. También quiero presentarles a la maestra Gabriela Zamarrón, quien es directora académica en la Universidad Tecnológica del Retoño en Aguascalientes. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar platicando con ustedes a través de estas herramientas tecnológicas. Muchas gracias, bienvenida. Y también quiero presentarles al maestro Alejandro Pastor Lara, quien es director del Foco Regional Mundo Hispánico en la Universidad de Furtwangen University en Alemania. Hola, espero que lo haya dicho bien. Sí, todo bien, todo bien. Hola, Omar, y hola, un saludo por mi parte a todo el mundo y encantado de estar aquí para vosotros esta mañana, para mí en España, en Alemania esta tarde. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bienvenido y pues bienvenidos a todos nuevamente, a todos los compañeros, amigos, colegas también de otros organismos, de otras universidades, porque el día de hoy no solamente nos acompañan enlaces internacionales de universidades tecnológicas y politécnicas, sino que también nos están acompañando compañeros, colegas de universidades autónomas y de instituciones privadas. Bienvenidos y esperemos que este webinar sea de su agrado. Y bueno, para ir más allá de esta introducción, vamos a empezar con este tema tan importante en la actualidad que es desarrollando competencias globales. Y empezamos con la participación de la maestra Gabriela Zamarrón. Adelante, Gaby. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que me gustaría hacer con todos ustedes. Vamos a platicar del tema de desarrollo de competencias globales. Particularmente es un tema que a mí me apasiona, entonces, bueno, pues iremos viendo brevemente de lo que se trata esto. ¿Qué son las competencias globales? Aquí quiero contar primero una anécdota. Comentarles que dentro de la universidad hemos tenido varias intervenciones de instituciones que nos han acompañado, que han mandado algunos practicantes o algunos voluntarios. Particularmente este sucedió casi al inicio de que empezamos a trabajar en la universidad. Es una institución americana de Estados Unidos que nos mandaron a una persona retirada y la condición para que estuviera con nosotros era que debía pasar por lo menos un mes en casa de una familia. Nosotros nos apuntamos, estábamos interesadísimos en tener esta experiencia internacional y bueno, pues estuvo acompañándonos estuvo viviendo con nosotros durante todo este mes. Nosotros muy mexicanos, muy hospitalarios, lo llevábamos, lo traíamos, la cultura, la comida, se venía conmigo a la universidad, regresábamos, etc. Y por ahí de la semana 2 me comentó, oye, bueno, consideremos que era época de lluvias, y me comentó, oye Gaby, voy a salir a lavar tu carro porque está muy sucio y me da pena. Ahí yo me quedé como, no supe qué contestar. Cada quien pregúntese qué es lo que hubiera hecho porque voy a retomar la historia un poquito más adelante. ¿Qué son las competencias? Esta es la parte que les quiero mencionar. Hay muchas definiciones. A mí particularmente me gusta esta, porque como todas las demás competencias, los que trabajamos en universidades tecnológicas, politécnicas, estamos familiarizados con estos términos. Los conocimientos, las habilidades, las actitudes son los 3 pilares.
En este caso son los necesarios para comunicarse y actuar de manera apropiada y efectiva. Hasta aquí podríamos decir que es la definición de las soft skills o de las habilidades blandas. Pero en este caso hacemos énfasis en que es a través de las diferencias culturales. Entonces, en este círculo donde tenemos algunos de los elementos como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, manejo de la información, resolución de problemas, crecimiento personal, ciudadanía global, creatividad e innovación, los estamos enfocando no nada más en nuestro ámbito local, sino más bien a utilizar nuestras habilidades para poder comunicarnos con otras culturas. Y esta es como pregunta de examen. ¿Cuál sería la competencia básica que nos abre la puerta a todas las demás? El inglés. Este es el que vamos a dar por hecho, porque a lo mejor alguien podría estar pensando, y entonces si no hablo inglés, ¿no puedo desarrollar competencias globales? Seguramente sí, porque hay muchos países que hablan español y con los que podríamos comunicarnos y tener algún otro tipo de entendimiento. Pero nos estaríamos perdiendo la mayor parte del mundo en donde el idioma básico o el idioma común es el inglés. Entonces, ya sea si vamos a un congreso, si estamos revisando lecturas, investigaciones, si estamos negociando con alguien que no habla español y yo no hablo turco, bueno, pues seguramente el inglés va a ser nuestro common ground donde nos vamos a poder comunicar. Entonces, les voy a contar un ejemplo muy interesante. Esto me lo contó una chica de Canadá que estuvo trabajando con nosotros aquí en la universidad. Me lo contó hace como 2 años, me sigue haciendo sentido y por eso se los quiero compartir. Patrones de comunicación cambian de cultura a cultura. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En las culturas americanas, canadienses, estadounidenses, a lo mejor aquí no hay tanta diferencia, en donde los patrones son, alguien dice algo, alguien comenta algo, alguien responde, alguien sigue respondiendo, etc. Si nos vamos, por ejemplo, a las culturas asiáticas, alguien dice algo, hay una pausa, alguien dice otra cosa, hay otra pausa y alguien continúa. Si nos vamos a la cultura latina, hace unos momentos lo estábamos platicando, alguien dice algo, alguien interrumpe, alguien contesta con otro tema, alguien saca una versión diferente, etc. Nos vamos como atropellando cuando estamos platicando. Si pudiéramos hacer un diagrama de cómo se dan estos patrones de comunicación, esta es una versión muy, muy lineal, donde la idea original se lleva a la acción y punto. Si pudiéramos diagramar algunas otras culturas, a lo mejor le damos vueltas y vueltas y vueltas y bueno, pues nos vamos, no necesariamente terminamos donde estábamos esperando. Y este tema de cómo damos por hecho en nuestras propias culturas, cómo nos comunicamos, ahora a lo mejor a todos que nos ha estado tocando trabajar desde casa, entendemos mucho mejor el tema de las reuniones de Zoom. Este es mi equipo de trabajo, por cierto, si me están viendo, saludos, en donde la interrupción es constante de, oye, no, tú ibas a decir algo, no, ya te interrumpí, no, tú ibas a decir algo más, etcétera. Entonces, es por ese tipo de comunicación que tenemos. Seguramente es diferente el uso de Zoom en otras culturas. Ok, ¿cómo podemos desarrollarlas? Hasta aquí fue una definición breve. ¿Cómo las podemos desarrollar? Y este es el primer mito que vamos a derrumbar, porque la internacionalización no significa movilidad. Esta es una versión nada más. Hay otras posibilidades donde podemos hacer internacionalización en casa y lo que quiere decir es que no me tengo que ir al extranjero para poder desarrollar estas habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Hay 2 modelos principales. A mí me gusta mucho mencionarlos. Me voy a ir primero a este, en donde el desarrollo de cualquier competencia, incluyendo las que tenemos en nuestras carreras tecnológicas, lleva a estos 4 pasos. Voy a utilizar un ejemplo utilizando el idioma alemán. Estoy apenas empezando a practicarlo. Me voy a ir al primer paso, incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Siguiente, incompetencia consciente. Me estoy dando cuenta que no conozco, por ejemplo, esa palabra. La competencia consciente es cuando lo estamos practicando y de repente puedo decir, no me estoy acordando cómo se conjuga este verbo, o si tengo que usar el acusativo o el dative, etcétera, pero lo estoy practicando conscientemente, hasta que llegue el momento de logro de la competencia inconsciente, en donde ya ni siquiera nos estamos dando cuenta de cómo lo estamos llevando a cabo. Y a lo mejor esta habilidad que ya tenemos en un segundo idioma como inglés, apenas la estamos empezando a desarrollar en la siguiente. Esos son los pasos. Y en cuestiones más en términos sociales, este es otro modelo que me gusta mucho explicar, en donde es el ciclo del aprendizaje de Cole, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, en donde vivimos una experiencia concreta, reflexionamos sobre ella, entendemos o abstraemos la conceptualización de lo que hay detrás, vamos, experimentamos y volvemos a vivir otras experiencias concretas. Este es un círculo que se va dando de manera
de manera, vamos a decirlo como en espiral, porque lo interesante es que nunca volvemos al mismo punto, vamos profundizando poco a poco en la cultura. Y me voy a regresar al ejemplo que les decía de la persona que me dijo que estaba muy sucio el carro. Al principio yo me quedé como, no sabía muy bien cómo reaccionar. Tuve la ventaja de tener una traductora cultural, en donde, muy interesante porque me dijo muy breve, la cultura americana es muy directa en su comunicación. Seguramente no lo hizo como para lastimarte, ni ofenderte, ni nada, pero en mi mente mexicana, es más, era para ayudarte. En mi mente mexicana era más bien, pero ¿cómo le digo que me molestó sin que él se vaya a ofender? Dándole vueltas, ya saben, con ese círculo que les enseñaba hace ratito. Esa fue la reflexión. Entendí esta parte de la cultura más directa en la comunicación y me atreví a experimentar. Y entonces fui, yo también le platiqué, hice algunas otras observaciones, resulta que no se molestó como yo me había imaginado y me dio oportunidad de vivir nuevas experiencias concretas. Entonces este es el espiral que les digo, que poco a poco vamos profundizando y lo interesante es que también podemos reflexionar sobre nuestra propia cultura. ¿Cómo hacen las cosas ellos? ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? E incluso preguntarnos, ¿eso lo estoy haciendo yo, Gaby, como persona? ¿Yo a través de mi crianza familiar? ¿A través de mi cultura? Hay muchos Méxicos, por ejemplo, pero nos da oportunidad también de autoconocimiento. Esa es la parte interesante. Las competencias deben desarrollarse a través de un esfuerzo estratégico, intencional y frecuente. No se van a desarrollar de la nada, no se van a desarrollar porque me topé con un extranjero y platicamos súper a gusto en el aeropuerto, o porque me fui de intercambio y me convertí en la más experta viajera. Tiene que haber una estrategia. Tengo que saber cuál es el resultado de aprendizaje que quiero tener, ya sea para mí o para mis estudiantes, pero que tenga claro hacia dónde estoy encaminando todos los pasos. Ok. Y estos son unos documentos que me tocó trabajar en UCLA hace aproximadamente 5 años. Les tomé foto y sabía que me iban a servir en algún momento. Bueno, pues lo estamos utilizando ahorita. Lo que decíamos, el enfocar las soft skills en las diferentes culturas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Bueno, tenemos algunos ejemplos de las diferencias entre los países o las regiones, en donde platicamos sobre México. Cada quien hizo los suyos de acuerdo a las culturas. Aquí somos más formales, a lo mejor no tan formales, más cálidos y nos terminamos despidiendo de beso, no somos tan puntuales. Si no hacemos el small talk al inicio de la reunión, como que sentimos que no estamos empezando. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Europa, pues son más formales, no hay tanto small talk, por ejemplo, en Alemania, ya nos platicará Alejandro qué tan cierto es esto, el contacto visual y vamos directo al punto. Y en el caso de las culturas asiáticas, 3 puntos muy sencillos. No hay contacto físico, hay mucho respeto a los mayores y todo tiene que ser cara a cara. Entonces aquí vamos viendo algunas diferencias de por qué es importante también conocer estas diferencias culturales. Importancia de las competencias. Aquí a mí me gustaría aterrizar con 3 preguntas primero. ¿Por qué son importantes? Ya vimos todas las ventajas que nos podría dar, muchas ventajas. ¿Para qué son importantes? Y estaríamos pensando en la versión prospectiva. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros estudiantes, ¿para qué quisiéramos que las tuvieran? ¿Y para quién? Porque tendríamos que empezar, me voy a regresar a esto, que haya un plan estratégico, que por lo menos desde el nivel personal yo esté plenamente convencida de que sí es algo que sí son elementos o habilidades que se tienen que desarrollar primero en mí para posteriormente difundirlos o transmitir esta emoción de lo que estamos aprendiendo al resto de las personas que nos rodean, ya sea nuestro equipo de trabajo, nuestros estudiantes o la institución completa. Entonces, que vayan todos los elementos alineados desde la parte personal, la parte departamental, ya sea de idiomas, de internacionalización, de donde estemos trabajando, de toda la institución. Si se pudiera, pues lo ideal que fuera local o nacional. En el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, la línea de gobierno es que Aguascalientes sea un estado bilingüe. Y con eso, bueno, pues ya nos cruzamos bastante camino hacia adelante. Perdón. Estos son algunos ejemplos. Me voy a concentrar en elaborar un currículum apropiado. Todos sabemos redactar en la computadora, todos podríamos saber dónde estudiamos la preparatoria, la universidad, etcétera. Pero saber qué tipo de currículum es apropiado según el país en el que lo estoy metiendo sería, por ejemplo, a lo mejor a mí me toca recibir muchos currículums y aquí en México es muy común que te pongan la fotografía, el estado civil, la religión, cuántos hijos tienen, la edad de los hijos, etcétera. Si eso lo ponemos, por ejemplo, para Canadá o para Estados Unidos, en realidad ni siquiera está permitido porque lo que se busca es evitar cualquier tipo de discriminación previa
por el ver tu nombre o por el ver la nacionalidad, etc. Entonces, ese tipo de adaptaciones son importantes que sepamos hacerlas. Otro elemento importante, que nos permita aprender o practicar valores que se utilizan muy comúnmente en otros países. Aquí no es casualidad que haya puesto puntualidad con mayúsculas. Sabemos que es algo que no nos distingue particularmente a los mexicanos, pero lo interesante es que cuando te toca trabajar, ya sea académicamente o laboralmente, hay hora de inicio, hay hora de final, se respeta las horas de la finalización de las jornadas laborales, etcétera. Que podemos practicar también el compromiso, la responsabilidad, el accountability, que a lo mejor es difícil traducirlo en español, yo lo traduzco como responsabilidad compartida, que siempre estemos preparados para lo que estamos, para la reunión o para la junta que vamos a tener, y la valentía. Aquí quise traducir el courage, el anímate, haz las cosas. Y si te invitan a un webinar como este, tú di que sí. Y también hubo otra experiencia que me tocó. Y si te invitan como panelista a un congreso, sí. Para 800 personas, sí. En inglés, sí. Porque a fin de cuentas estás hablando de lo que haces cotidianamente y estás adquiriendo nuevas herramientas a través de este tipo de experiencias. ¿Y de dónde viene todo esto? Este es un breve contexto nada más. Yo he trabajado en la Universidad del Retoño desde hace casi 8 años, en el 2012. Se formó como la primera universidad pública bilingüe del país, bilingüe, internacional y sustentable del país. No había referencias, no sabíamos cómo se tenían que hacer las cosas, pero lo que sí teníamos claro, como les digo, es esa planeación estratégica de que nuestro objetivo era crear ciudadanos del mundo, como con este mindset. Aprendimos mucho, seguramente también nos equivocamos mucho, pero lo interesante es que nos dio la oportunidad de conocer a muchas personas que venían y nos visitaban de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Francia, de Alemania, y el conocer cómo trabajan, cómo viajan, a qué horas es su break para comer, qué tipo de restricciones alimentarias, incluso cuál es su arreglo personal cuando tienen este tipo de reuniones, de todo se aprende. Y al estar tocando y tocando puertas, bueno, pues nos conectamos con bastantes instituciones que conocieron el proyecto, que lo dieron a conocer, que nos fueron abriendo otras puertas y bueno, pues eso fue benéfico para toda la universidad. Y por último, me gustaría cerrar nada más con esta diapositiva. Conclusiones y recomendaciones. Primer punto, este para mí es básico, walk the talk. Si lo tuviéramos que traducir sería como predica con el ejemplo. Si para ti no son importantes las competencias globales, sería muy difícil que lo transmitieras tanto a tus estudiantes como a la gente que está a tu cargo. Entonces, el que estés plenamente convencido de que lo estás haciendo. Aprende de todo y de todos. Mantente en una versión observadora para que puedas seguir el ciclo de Kolb, como les decía. Observas, reflexionas, abstraes y sigues aprendiendo. El siguiente punto es, consigue tu primera puerta. Este es networking. Consigue tu primer contacto. Hay otras personas en otras partes del mundo que están interesados en hacer este tipo de contactos. Es nada más conocerse, establecer ese primer contacto y esta puerta te va a llevar a otro contacto que conoce a otro, que conocen a otros, que están haciendo cosas similares a las que tú estás haciendo. Consigue la primera. El siguiente, el proceso lleva su tiempo. No te desesperes si no se está aterrizando un proyecto al siguiente mes. Les platico, por ejemplo, hace 2 días, tuvimos una reunión en Zoom con una persona que conocí en Winnipeg, de Canadá, y 1 año y medio después estamos aterrizando un proyecto. Entonces, todo lleva su tiempo, hay cuestiones administrativas, de presupuesto, etcétera, pero para que no quites el dedo del renglón. Y la última, que también me gusta mucho, es make things happen. Haz que las cosas sucedan, no se van a acomodar las piezas del rompecabezas de la nada, no se van a acomodar por azar. Tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llevar tu objetivo personal, institucional, departamental, todos los que se tengan que estar alineando. Les comparto estas fotografías de un curso, un diplomado que me tocó hacer en Alemania, donde conocí personas de todas partes del mundo, así que la primera convencida en primera persona del desarrollo de las competencias globales, pues obviamente soy yo, apúntenme como de las primeras en la fila. Y les dejo mi correo, seguramente ahorita continuaremos con la plática, pero cualquier cosa, cualquier pregunta, con todo gusto. No están solos, si se sienten como overwhelmed, no se preocupen, todos estamos en este mismo camino y podemos estar apoyándonos entre todos. Muchas gracias, Gaby, por tu excelente participación, por el contenido. Realmente creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo a las instituciones, para poner en práctica estos ejemplos que nos has mencionado.
Y bueno, ahorita continuamos con los comentarios. Vamos a continuar con nuestro compañero y amigo Alejandro Pastor para que continúe con esta presentación. Adelante, Alejandro. Gaby ha hecho una presentación un poco más, teórica. Lo que yo voy a presentar ahora es un caso práctico, más o menos cómo trabajamos nosotros las competencias culturales o un proyecto que tenemos para trabajar competencias globales en nuestra universidad. Yo tengo una posición un poco híbrida, pues, puesto que me ocupo de internacionalización, pero también estoy en la docencia, sobre todo en la docencia de comunicación intercultural, gestión de la diversidad en la empresa y este tipo de temas. Y entonces desarrollamos un proyecto junto con 3 universidades europeas más sobre equipos globales virtuales. La idea fundamental surgió porque surgió del estudio RW3 Culture Wizard, que se hace cada 2 o 3 años, y en el último estudio de 2016 se entrevistaron a 1.370 trabajadores de empresas internacionales de 80 países y se dieron cuenta de que en el 2010 el 64% de los equipos de trabajo eran globales, es decir, con personas de todo el mundo, y eran fundamentalmente virtuales. Y el 89% en el 2018... la última vez que hicieron el estudio, el 89% de los equipos de trabajo en las empresas eran globales y virtuales. Es decir, fíjense ustedes el aumento de este tipo de equipos de trabajo. Los entrevistados trabajaban al menos en 2 proyectos virtuales y el 22% de ellos trabajaba en al menos 4 proyectos virtuales a la vez, con lo cual nos dimos cuenta de que en el mundo exterior, es decir, en la empresa, son competencias que nuestros egresados van a necesitar en el futuro, con lo cual son competencias que necesitamos que nuestros estudiantes trabajen y estén preparados. Además, en este estudio, por ejemplo, el 22% de los encuestados decía que habían participado en formación de equipos globales virtuales, pero sin embargo, solo el 34% decía tener formación en liderazgo global, con lo cual, es decir, muy pocos de los trabajadores o de los líderes de las empresas están formados para trabajar en este tipo de trabajos. Y, por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, mientras el 98% de los líderes decían que estaban contentos con sus habilidades de liderazgo intercultural, el 19% de los trabajadores, es decir, de los miembros del equipo, consideraban que sus líderes estaban bien formados para llevar a cabo proyectos a nivel global y, sobre todo, a nivel virtual hoy en día. Y, por ejemplo, el 68% de los participantes de este estudio informaba de que los desafíos culturales eran el mayor obstáculo para la productividad en este tipo de equipos. ¿Okay? Es decir, con lo cual, había una necesidad, o más o menos existe una necesidad de esta formación en nuestros egresados en el futuro, es decir, porque van a trabajar en este tipo de equipos. Entonces, formamos este equipo que se llama Proyecto Global Virtual Teams, ¿vale? Para trabajar competencias globales virtuales, pero también personales. Lo formamos mi universidad, la Hochschule Furtwangen, la Universidad de Málaga y una universidad en Finlandia, la Universidad de Lahti. Es decir, 3 culturas absolutamente alejadas dentro de lo que son los panoramas culturales. Si no estamos hablando de una cultura como la mía, la española, que somos bastante parecidos a los latinos, aunque siempre algo europeizados, menos calurosos. La cultura alemana, que está también un poco entre el sur de Europa y el norte de Europa, y la cultura finlandesa, que para nosotros, para los españoles, son absolutamente fríos, absolutamente calculadores, no tienen nada que ver con nosotros. Las competencias que queríamos trabajar con ellos era, en un primer momento, que los alumnos identifiquen y diagnostiquen los obstáculos a los que se van a enfrentar cuando trabajen en este tipo de proyectos. Por otra parte, también queríamos que ellos trabajaran en la toma de decisiones y en la solución de problemas en este entorno virtual, y cómo iban a llevar ellos a cabo estas cosas adelante con problemas de tipo dispersión geográfica, diversidad cultural, es decir, no entendemos todos lo mismo lo que significa trabajar, no entendemos todos lo mismo lo que es una fecha de entrega, no entendemos todos lo mismo lo que significa cómo tengo que presentarme a mis compañeros de trabajo cuando estoy trabajando, no entendemos todos lo mismo qué significa establecer, o no tenemos todos la misma forma de establecer
relaciones de confianza con nuestros compañeros de trabajo. Es decir, por ejemplo, lo que ha hecho Gaby anteriormente, para nosotros los latinos empezamos primero con un small talk, con una pausa tipo café y después ya nos ponemos a trabajar. En cambio, los alemanes llegan y trabajan y el café es a la hora del café, por ejemplo, lo cual para nosotros, los latinos, es un poco, este alemán ahora qué quiere de mí. Déjame un poco entrar en el tema, ¿no? Que acabo de llegar, ¿no? El manejo de la tecnología, franjas horarias y sobre todo competencias de liderazgo, que son competencias que se trabajan bastante poco y que luego van a trabajar. También queríamos que los alumnos, llevando este proyecto adelante, reflexionen sobre la comunicación y su comportamiento a la hora de colaborar con los demás del equipo, que hagan frente a diversos niveles de competencia de idioma en el trabajo, puesto que iban a trabajar en inglés completamente, y que gestionen los obstáculos para conseguir que todo el grupo trabaje conjunto. Es decir, que un grupo de personas diversas que solo va a trabajar por Internet, como vamos a ver a continuación, colabore en un proyecto común. Otros beneficios potenciales añadidos que nos pensamos con este proyecto, pues bueno, cómo se siente al trabajar con altos niveles de rendimiento y disciplina. Tengan en cuenta que nuestros estudiantes tuvieron más o menos solo un mes para tener el trabajo listo que les pedimos. Cómo prepararse para establecer una red de contactos en su futuro y experimentar experimentar el trabajo en un equipo internacional, intercultural, en el mundo real. Y sobre todo, inspirarles a animarse a salir al extranjero, que se den cuenta de que ellos tienen esas capacidades para colaborar con gente de todo el mundo y que se animen a salir al extranjero en sus estudios. Entonces, más o menos, les dimos una tarea muy sencilla. Simplemente tenían que entrevistar a estudiantes de sus universidades, estudiantes internacionales, en los que hablaran sobre su experiencia estando en el extranjero, sobre cómo había sido la integración en la universidad, ¿ok? Y con estas entrevistas debían al final montar un vídeo. ¿Okay? Un vídeo sobre las diferentes experiencias que habían tenido los estudiantes internacionales en las diferentes universidades. Básicamente era el proyecto en sí, es decir, la tarea es una tarea sencilla. ¿Okay? Y además estaba bastante, si tienen en cuenta, son estudiantes que están muy acostumbrados, los nuevos estudiantes son estudiantes muy, muy digitales, y para ellos montar un vídeo y grabar un vídeo no es una cosa como a lo mejor para nuestra generación, que sería algo harto complicado, ¿no? Lo dividimos en 3 etapas. Aquí tienen un poco el cronograma, es decir, hubo una primera etapa de preparación. Como ven, entre enero y marzo, los estudiantes tuvieron una serie de clases preparatorias con el profesor de cada universidad, donde leían textos, donde se les preparaba sobre qué era un equipo global virtual, cómo debían comportarse, donde ellos reflexionaban sobre cuáles podrían ser los problemas que se iban a encontrar. Después, durante el mes de abril, los estudiantes estuvieron trabajando en sus equipos virtuales mezclados. Es decir, los estudiantes no se conocieron antes, es decir, simplemente tuvieron que trabajar desde el minuto cero con alguien que solo conocían a través de una plataforma digital, en nuestro caso Adobe Connect. Y los profesores simplemente entrábamos en sus reuniones y observábamos qué es lo que estaba pasando. En ningún momento les dábamos ningún tipo de indicación, ningún tipo de monitoring, simplemente les dejábamos a ellos trabajar y les dejábamos a ellos establecer sus reglas, mirar cómo iban a trabajar, cómo iban a llevar el proyecto adelante, y nosotros observábamos. Y finalmente, en la etapa 3, los estudiantes por fin se vieron un fin de semana, vinieron todos a Furtwangen y estuvieron trabajando en el montaje del vídeo, ¿okay? Que fue cuando por fin se vieron cara a cara, para que experimentaran las dos cosas: cómo es colaborar con alguien únicamente virtualmente y cómo es colaborar con alguien cuando ya lo tienes delante, cuando ya puedes discutir las cosas delante, ¿okay? Y finalmente hicimos un debriefing, ¿no? Donde ya comentamos pues, cuáles eran sus sensaciones, cuáles habían sido sus ideas, cuáles habían sido sus soluciones estratégicas para solucionar los problemas que habían ido surgiendo durante el proyecto. Algunos, por ejemplo, resultados del debriefing, por ejemplo. El hallazgo número 1 que nos dimos cuenta los profesores es el manejo de la tecnología y la comunicación virtual. Es decir, los estudiantes se comunicaron únicamente a través de Adobe Connect. Cosa que nos sorprendió, porque son una generación que quien haya estado dando clases sabe que están todo el día conectados a WhatsApp. Y en ningún momento utilizaron WhatsApp para comunicar, y en ninguna de las pausas simplemente para ellos. Es decir, hay una diferencia para ellos, que hay tecnologías que se utilizan para trabajar y tecnologías que no se utilizan para trabajar, por ejemplo. Aunque sí es verdad que muchos estudiantes, como vemos aquí en esta imagen del debriefing, definieron su forma de comunicación como laggy, ¿no? Como costosa, embarazosa. No era una comunicación fluida a través de Internet, ¿no? Por ejemplo, era nuestra primera observación. Después, otro de los hallazgos, por ejemplo, fue
el liderazgo y las dinámicas de grupo, por ejemplo. Es decir, algunos estudiantes, por ejemplo, los alemanes, hay que entender, por ejemplo, Alemania es una cultura muy tendente a la planificación, porque es una cultura que en comunicación intercultural se llama, hay un concepto que se llama uncertainty avoidance, es decir, evitan la incertidumbre, y por eso la cultura alemana tiene tantas reglas, porque su forma de, hasta cierto punto, si yo regulo todo lo que está pasando a mi alrededor, va a haber menos incertidumbre porque todo el mundo sabe lo que va a ocurrir en este momento. Entonces, para los alemanes, la idea era que aquello era un poco un desbarajuste, ¿no? Nadie sabía qué hacía, nadie tenía una idea clara, nadie tenía un plan. Entonces, los alemanes, desde su perspectiva de intentar minimizar el riesgo y minimizar estas diferencias, tomaron las riendas. Pero tomaron las riendas porque los alemanes son proactivos. Pero esto, por ejemplo, se vio por parte de los estudiantes españoles como que los alemanes eran absolutamente dominantes y que estaban estableciendo una estrategia top-down, ¿no? Nos estáis aquí, os habéis hecho los jefes de la situación y nosotros nos sentimos un poco cohibidos, ¿no? Aún así, por ejemplo, los tres grupos llegaron a esta solución que tenemos aquí abajo. Es decir, ellos dijeron, los tres grupos dijeron que hay que estar súper atentos cuando se trabaja online en que no solo la percepción del comportamiento de uno importa, sino también las consecuencias que vaya a tener ese comportamiento. Es decir, cómo digo yo las cosas. Es decir, una cosa es lo que yo quiero decir, otra cosa es cómo lo va a interpretar la otra persona, independientemente de mis buenas intenciones, de cómo yo, un poco la idea que transmitía antes Gaby, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a decir yo a este hombre ahora lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque quizás se malinterpreta. Quizás yo tengo muy buenas intenciones en decirle algo, pero esta persona lo va a malinterpretar. Es decir, son estrategias que ellos han ido creando a través de este proyecto. La tercera idea, ¿no? Es la alineación de estilos de comunicación y de estilos de estilos de comunicación y de estilos de trabajo, como decía Gaby también. Es decir, hay diferentes tipos de comunicación, es decir, en comunicación intercultural, ¿no? Están los países con una comunicación más directa, ¿no? Como son los estadounidenses, como es el norte de Europa, y los países con una comunicación mucho más indirecta. Por ejemplo, lo comentaba el otro día con mis alumnos, ¿no? Es decir, para nosotros, por ejemplo, es muy difícil decir que no cuando alguien te invita, ¿no? Normalmente, si tú invitas a alguien a cenar a casa y te dice, bueno, a lo mejor, nosotros interpretamos que es un no, ¿verdad? Pero para un alemán, si tú le dices a lo mejor, él interpreta a lo mejor, quizá voy a ir. Y entonces, o al revés, ¿no? Si tú le dices a lo mejor, él cuenta contigo y te pone un plato en la mesa y resulta que luego no vas a ir porque le has dicho solo a lo mejor. En este sentido, por ejemplo, se dieron cuenta que es súper importante crear lo que Edmondson llama psychological safety, es decir, crear un entorno de trabajo en el que todo el mundo se sienta seguro de expresar sus opiniones sin tener la sensación de que los demás se van a hacer burla o se van a reír o sin que alguien domine la comunicación. Y sobre todo, que es súper importante expresar tonos de voz, expresiones, otras indicaciones, tono en la mirada, todo ese tipo de cosas son súper importantes en la comunicación. Y desarrollar, sobre todo, una alta sensibilidad social. Es decir, aunque aún así todos los estudiantes se dieron cuenta que lo que aprendieron en este proyecto era que no solo era necesario discutir y compartir regularmente los avances del proyecto, sino que además era súper importante compartir el proceso. Es decir, no basta con que a cada final o en cada cita cada uno diga lo que ha hecho, sino que todos tenemos que tener claro cuál es el proceso, cómo vamos a llevar esto adelante, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, por ejemplo. Es decir, son cosas que poco a poco ellos fueron aprendiendo. Y el último hallazgo, por ejemplo, era cómo los diversos valores culturales y comportamientos en las reuniones hacían o sea, colaboraban o impedían la construcción de confianza en los compañeros de trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, es muy importante la presencia social, ¿no? Es decir, la interacción y el manejo de los silencios durante la comunicación, es decir, como decía Gaby, por ejemplo, es decir, para los finlandeses, por ejemplo, era absolutamente normal decir únicamente lo que tenían que decir en la reunión y el resto callar. Lo cual, por ejemplo, eso se interpretaba desde la óptica española como una falta de motivación, una falta de compromiso con el proyecto, esta gente no está interesada en lo que estoy diciendo. En cambio, al revés, es decir, cuando los españoles interrumpían porque querían decir algo, en Alemania, por ejemplo, esto se interpreta como una falta de educación, ¿no? Es decir, no me estás escuchando y ya me estás contestando, por ejemplo.
Otras concepciones, por ejemplo, que dificultaban la creación de confianza, por ejemplo, es lo que en comunicación cultural hay culturas relationship oriented, ¿no? Más orientadas a la relación personal, y hay otras task oriented más orientadas a crear un objetivo. Es decir, los finlandeses y los alemanes son más task oriented, ¿no? Es que tenemos un objetivo común y esto es lo que va a crear la confianza porque todos tenemos que hacerlo juntos. En cambio, los españoles, como comentaba antes Gaby también, somos más de, bueno, pues tomamos un café, nos conocemos un poco, la primera reunión es toma de contacto, no es ya nos vamos a poner a trabajar, ¿no? Entonces eso hacía, por ejemplo, que los españoles estuvieran como todo el rato como bastante incómodos al principio del trabajo, ¿no? Luego la gestión del tiempo, ¿no? Es decir, hay culturas policrónicas donde hay muchos tiempos, como la española y todas las latinas, y hay culturas monocrónicas donde solo hay un tiempo. Es decir, si a un alemán le dices voy a tener mi trabajo para el lunes, es el lunes, no es el martes ni no es el miércoles, ¿ok? O lo mismo, ¿no? Es decir, si la llegada es, si hemos quedado el martes a las 8 de la tarde, es el martes a las 8 de la tarde, no es a las 8:15 ni a las 8:30. ¿Okay? Porque para ellos solo hay un tiempo. ¿Okay? Luego, por lo que veíamos antiguamente, ¿no? Anteriormente, ¿no? Es decir, esta uncertainty avoidance, ¿no? Hacía que los alemanes, ¿no? Como ellos querían, necesitan una base de seguridad, ¿no? Cuando ellos llevan un proyecto adelante, se pusieron enseguida a planear, lo cual, desde nuestra cultura, dejaba un poco que ver, ¿no? Ellos se sentían como, bueno, y ahora este tipo, ¿por qué se ha hecho el jefe de aquí, ¿no? ¿Por qué está planeando todo? ¿Okay? O, por ejemplo, la diferencia entre Alemania, por ejemplo, y Finlandia se estableció, por ejemplo, porque los finlandeses parten de la base de que yo confío en ti porque eres mi compañero de trabajo hasta que me demuestres lo contrario. En cambio, los alemanes y los españoles somos muy de, si quieres mi confianza te la tienes que ganar, ¿no? Me tienes que demostrar que tú eres un buen trabajador, ¿no? Es decir, y ahí surgieron hasta cierto punto pues malentendidos y cosas que luego se fueron trabajando entre ellos. Es decir, pero la idea fue ponerlos a trabajar y que ellos vieran cómo es trabajar en un equipo internacional y en un equipo donde pues las ideas de trabajo, las ideas son completamente diferentes, ¿no? Y finalmente, pues algunas conclusiones y consejos desde mi punto de vista. Yo creo que existe una necesidad en concienciar al alumnado de la importancia de estas competencias porque las van a necesitar en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más interconectado y donde los equipos cada vez son más internacionales. Ayuda a las universidades a la internacionalización del currículo y, como decía Gabriela, no hace falta salir del país para adquirir estas competencias, es decir, se pueden adquirir con proyectos de este tipo. Motiva al alumnado sobre sus propias capacidades, es decir, les motiva a decir, bueno, pues yo puedo trabajar, yo puedo llevar esto adelante. Hasta cierto punto, como decía también Gaby, ¿no? Es una democratización de la internacionalización. Todos sabemos que no todos nuestros estudiantes tienen los recursos económicos para irse a estudiar al extranjero, pero sobre todo el éxito de que las competencias interculturales lleguen a la universidad depende únicamente de los cuerpos docentes. Es decir, yo como docente también nos tenemos que implicar en crear este tipo de proyectos que traigan este tipo de experiencias a nuestros campus. Y por mi parte también, muchas gracias por su atención. Les dejo aquí también mi correo y para cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, desde Alemania yo les atiendo encantado. Muchas gracias, muchas felicidades por tu participación y por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y efectivamente, yo creo que es importante implementar este tipo de proyectos con nuestros estudiantes. Y obviamente, ¿en dónde los podemos implementar? Pues no solamente en el aula, también podemos implementarlos, que se unan esos proyectos que iniciamos en el aula, que son proyectos que van a iniciar, que podamos ponerlos e implementarlos con otros estudiantes de otros países, que podamos, con esos socios que tenemos ya, con quienes hemos firmado convenios, empezar estos proyectos de colaboración justamente en donde puedan los estudiantes desarrollar estas competencias globales, que puedan descubrir las diferencias culturales, las diferencias de poner en marcha un trabajo, un proyecto, etcétera. Entonces, esto también les permite a nuestros jóvenes ser más empáticos, ¿verdad?, con la situación actual, con lo que sucede en el mundo. Entonces, es importante desarrollarlos y ponerlos en marcha. Ahora, como hemos hablado en los otros webinarios anteriores, que hemos hablado sobre la internacionalización en casa, la Agenda 2030, o sea, antes de también todos estos proyectos de desarrollo de competencias globales deben de estar implícitos en esos temas que ya hemos visto, en la internacionalización en casa, al momento de emprender los proyectos de la Agenda 2030, y antes de enviar a estudiantes, por ejemplo, a participar en programas de movilidad, tenemos que formarlos y fortalecer mucho estas competencias globales. Y lo vemos
Por ejemplo, cuando enviamos estudiantes al extranjero, vemos cuando alguien no se adapta, cuando alguien empieza a tener problemas de depresión, cuando alguien no entiende de alguna manera la cultura del país a donde va. Entonces, por eso desde antes debemos de formar a nuestros jóvenes y desarrollar estas competencias globales. Muchas gracias, Alejandro. Y continuamos con la participación de la maestra Marielén Müller de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos. Adelante, Mari. Gracias. Pues, como decían ahorita mis compañeros, hay que implementar herramientas o acciones para que nuestros alumnos puedan desarrollar esas competencias globales. Voy a compartir mi pantalla. Lo que les voy a presentar ahorita es como las acciones que llevamos a cabo en mi universidad para tratar de desarrollar esas competencias, obviamente. Les voy a platicar de 3 ejes que utilizamos nosotros para apoyar a nuestros alumnos en esas habilidades. Lo primero es la parte académica. Entonces, para que el alumno donde esté pueda decir, yo sí sé de mi carrera, pero no solo soy bueno en el aula. Nosotros en la UTM desarrollamos unas actividades. La primera que hacemos, que nos parece la más oportuna en cuanto a la internacionalización, son los proyectos en colaboración a distancia, como bien nos presentó ahorita Alejandro. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con una universidad de Colombia y tenemos proyectos con alumnos de energías renovables. Juntos van armando un proyecto de construir una máquina, por ejemplo, y trabajan como, ahorita estamos en una videoconferencia, trabajan de varias formas juntos. ¿Qué ocasiona esto? Es que no adquieren 1 o 2 o 3 competencias globales llevando a cabo ellos ese tipo de proyectos. Ellos realmente tienen que hacer todo y nosotros solo somos los guías de la forma en la que se quieren organizar. Eso es necesario que tengan compromiso, que sepan trabajar en equipo o que adquieran poco a poco con ese proyecto ese tipo de actitudes y mucha organización. Obviamente los alumnos no son diestros mucho en esto a la edad que tienen. Nosotros estamos aquí justamente como motor, los tratamos de motivar, alentar y corregir en un momento que sentimos que algo podría mejorar. Esa es la primera cosa que hacemos nosotros en la escuela. Igual hablo mucho, Gaby, del idioma inglés, igual Alejandro, es muy importante los idiomas, obviamente, cuando queremos trabajar al internacional. Pero no solo el idioma básico, en lo académico los alumnos, pues yo trabajo en una tecnológica y hay carreras muy especializadas. Por ejemplo, tengo alumnos de mecatrónica o de informática que desarrollan cosas que yo no entiendo realmente, pero en mi idioma, que es el francés, yo sí los puedo ayudar a desarrollar esas habilidades académicas. Porque si realmente quieren estudiar en el extranjero o tener una experiencia de intercambio de proyecto a distancia, necesitan poder tener un idioma técnico, no solo lo que acostumbramos a enseñar a los alumnos. Aunque no somos expertos, ni los maestros de inglés, de francés, ni de alemán, pues siempre hay 1000 formas y nos seguimos formando y con la ayuda de los técnicos de la universidad, que a lo mejor no hablan el idioma, nos van a ayudar en qué tipo podemos trabajar de áreas de los alumnos. Ese es muy importante, el idioma técnico. Una habilidad que yo considero, una competencia que considero muy importante es la autonomía. La autonomía, pues yo la llevo a cabo por varias acciones, pero realmente lo que me gusta mucho es cuando los alumnos se vuelven un poquito autodidactas. El autoaprendizaje, con la guía obviamente de los maestros, es lo que les va a enseñar a qué grado las cosas para ellos son al alcance. Y no nacional, no local, no de su estado, sino que ahorita con las tecnologías que tenemos acceso a miles de información. Y en cuanto a lo académico, yo, por ejemplo, hago leer a mis alumnos artículos de su carrera, les pregunto que me digan cuál es la diferencia de cómo actúan aquí o allá, y ahí nos vamos acercando a ese intercultural, pero de un aspecto académico. La autoevaluación cualitativa de desempeño, no hablo de evaluación cantitativa. La cualitativa es muy importante cuando el alumno en sí mismo va a poder detectar cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fuerzas en cuanto a las competencias globales. Todos somos diferentes, pero todos las tenemos. Y hay unas que queramos desarrollar o un alumno puede decir, pues yo soy muy introvertido. Comunicar para mí es difícil. Si el alumno hace su propia autoevaluación y es consciente de esas cosas, va a ser más fácil para él poder trabajar en esos asuntos.
Y últimamente, bueno, el último punto académico, trabajar en pedagogía de proyecto. Yo creo que muchas instituciones ahorita en el mundo trabajan de esa forma. No hablo del aula de idioma, hablo del aula normal del maestro. Hablamos de un proyecto de turismo, por ejemplo, durante el cual un cuatrimestre los alumnos en equipo deben de llevar a cabo un proyecto y presentarlo al final del cuatrimestre. Ahí, como pueden ver, dar competencias globales o desarrollarlas con nuestros alumnos no depende de nosotros, depende de los dos. Y no se trata solo del internacional. En cuanto a la pedagogía de proyectos, se puede hacer dentro de la misma universidad. Trabajando en equipo, ellos se van a dar competencias entre ellos. Eso es el primer punto de lo que trabajamos en la escuela. Obviamente, esos proyectos nacen de las ideas de las personas que trabajan y por lo general pues no requiere de mucho presupuesto, pero requiere de mucha imaginación y mucha motivación. Para el sector empresarial, segundo eje, ya vimos el aspecto académico, que les aportamos en esto para que se desarrollen bien en lo académico. Ahora, ¿cómo pueden decir yo sí soy un profesional? Nosotros, yo uso mucho los alumnos, como pueden ver en las imágenes. Realmente creo que es la fuerza más grande que podemos tener y tienen capacidades ilimitadas. Nada más nosotros tenemos que hacerlas nacer en ellos, ayudarles a que las desarrollen. Y yo busco talentos en mi universidad. Pongo una convocatoria para los alumnos de busco talentos. Y todos sabemos hacer algo, sabemos tocar música, otros son buenos para pintar, otros hacen artes marciales, otros cocinan, eso es muy importante al internacional. Muchas competencias las tenemos. Entonces, lo que organizamos en la universidad es pedir a un alumno motivado y voluntario que dé una clase o un taller muestra de su talento personal. Y eso no es ni académico. Pero no es académico, pero les da como la fuerza profesional de poder enseñar algo a alguien, pero que no esté relacionado con su profesión, está relacionado con él, con algo que él sabe hacer. Y yo recuerdo unas clases de salsas muy padres, donde ahí se creó una comunicación muy importante entre los alumnos. Y esos alumnos, por ejemplo, para esa clase de salsa, que fue una entre varias, el chico decía, son 100 personas, tengo que dar una clase a 100 personas, son demasiado, voy a buscar asistentes. Y ahí nació el liderazgo. Ahí se organizaron entre ellos. Y eso no era al internacional. También igual nosotros en Yucatán aprovechamos mucho las ofertas del gobierno y del Estado en general y metemos los alumnos a concursos de emprendedores. Ellos ahí en la universidad trabajan con la idea de proyectos y de repente un maestro detecta un proyecto padre y un alumno que lo quiera desarrollar, los metemos a concursos. Gana o no gana, habrá aprendido mucho y eso es curricular para el alumno. Y déjenme decirles que sí ganan. Por lo mismo, que es su proyecto, nació de él. Y cuando lo metemos ya a algo que ya sale de la universidad, no tiene que ser internacional en un primer paso. Luego sí hay convocatorias internacionales. Empezando pequeño, podemos lograr grandes cosas. En la UTM, siguiente paso, nosotros tenemos una incubadora de negocios. Es un plus enorme que aprovechamos mucho en esto, porque los proyectos que desarrollan los chavos, cuando sentimos que son muy fuertes, pues los metemos a la incubadora. Sé que no todos tenemos esa oportunidad, pero consideramos que esto ya tienen un pie en el mundo laboral al mismo tiempo que terminan de ser estudiantes. Ahí en la desarrolladora de negocios, incubadora de negocios, ellos ya son protagonistas emprendedores, ya pasaron a otra etapa. Y les puedo asegurar que las competencias globales no se tratan solo de intercultural. Como decía hace rato Gaby, nuestro mismo país es un mundo. Hay 1000 Méxicos. Yo sé que mis chicos yucatecos sienten un shock cultural enorme cuando tienen que ir a Monterrey. Empezando por donde estamos es cuando vamos a poder crecer con ellos. Igual, tenemos programas que ahorita no llevamos a cabo en físico por las condiciones actuales, pero nos gusta mucho proponer programas de inmersión lingüística profesional. Se trata de tener una instancia en otra ciudad con una institución con la que tenemos un convenio, en el cual el alumno o un grupo de alumnos van a venir o ir al otro país para trabajar, no el idioma en sí, porque ya necesitan una pequeña preparación del idioma antes, pero donde los integramos a las aulas de los alumnos por una semana, donde tienen talleres, por ejemplo, en el programa con gastronomía, entran en las cocinas con los alumnos mexicanos, son franceses, por ejemplo, que vienen, o americanos o canadienses, y ahí no toman las clases teóricas, pero entran a la clase de cocina con ellos.
Durante un tiempo también, durante esa misma estancia, trabajamos con empresas locales y los ponemos una semana a trabajar en su área en una empresa local. Es el segundo eje de ese programa. Y el tercero, obviamente, tienen que vivir en familias anfitriones, porque la inmersión cultural es muy por la gente que vive, no es solo lo profesional. Los locales, que sea mi vecina, mi profesor o mi jefe, siempre me va a aportar muchísimo más de lo que yo espero en un inicio. Cosas que me salen muy, muy bien por lo general en la UTM y que no me causa inversión son los talleres y conferencias. Siempre busco yo en mi universidad un compañero que trabaja, que es maestro de comercio, por ejemplo, que les va a poder enseñar a venderse, a manejar el estrés, a hablar en público. Esas son habilidades suaves, pero considero que si no las tenemos, no podemos llegar a ninguna parte al internacional, porque realmente... Entonces, lo que hago yo, como ven abajo, pues yo estoy ahí dando una plática a unos alumnos para que desarrollen justamente esas habilidades. Les encanta a los alumnos, sobre todo cuando se pone práctico, y la verdad, eso no cuesta nada. Siempre en la escuela hay gente muy motivada para ayudar a los chicos que quieren aprender más. El tercer eje que usamos también ahora después del... Ay, perdón, lo siento. De forma más general, cómo adaptarte a una sociedad que no es tuya. Y no hablo, obviamente, como les dije, del internacional. Como decía, cultural en México hay mucho. Adaptarse en otro estado también es difícil. Nosotros participamos y les invito a todos, que todos los que puedan lo hagan. Trabajamos mucho con el Programa Internacional de Asistentes de Idiomas con Inglaterra, Francia, Canadá, la parte de Quebec, y hay el programa también con Estados Unidos. Ahí abajo pueden ver una de las asistentes que tuvimos el año pasado. Eso en cuanto a la internacionalización es una maravilla, porque ellos, los asistentes, no solo transmiten conocimiento, ellos son una mera experiencia de internacionalización. Y los alumnos no se hacen sus amigos, porque sí hay una amistad siempre con sus fronteras, ya que son sus asistentes. Pero hasta ellos se les dicen, oye, ahí me dijeron una palabra rara, yo hablo español, pero aquí hablamos yucateco, amiguita, entonces no entiendo. Y los propios alumnos, ellos ya hacen sus competencias globales del asistente. O sea, ya se vuelve al revés y ellos ahí les llega la conciencia completa de... Eso necesito yo si me quiero ir en otra parte o si quiero tener contacto con el extranjero. En la UTM también organizamos el día de, eso lo hacen los alumnos, Día de la Francofonía para los que estudian francés, como entrar en la cultura, como empaparte. Thanksgiving para los de Estados Unidos, el Día del Año Chino. No importa, yo no tengo internacionalización con países asiáticos aún, me gustaría mucho, pero no hay que limitarse, mañana sí los tendré y mis alumnos tendrán las habilidades para poder ir a China, a Japón o hablar con alumnos de esos países y tener también una parte de su cultura. No hay que olvidar el aspecto de que no hablamos mucho de las cosas muy aburridas con los alumnos, que son los trámites administrativos. Es muy importante que nosotros, con anticipación, les enseñamos a organizarse. Yo soy francesa. Me puedo dar cuenta que muchos de mis alumnos no saben llevar bien a cabo un trámite en su propio país. Nosotros les enseñamos a hacer trámites en México, pero también, como decía Gaby, les ponemos a hacer currículos, ya que los formatos son diferentes. Ese aspecto administrativo les servirá en México y afuera. Les puedo asegurar que esa parte es muy importante. Los alumnos tienden mucho a paniquearse en ese tipo de situación y les cuesta organizarse. Para terminar, hacemos cursos de inclusión financiera porque es muy importante que ellos igual puedan manejar el dinero. Pensamos que muchas veces pueden, pero yo sé que tengo alumnos que van a Francia y cuando están las rebajas me dicen, ay, voy a caer en la tentación. Y para eso les tenemos que enseñar igual cómo gestionar todo esto. Lo que aprovecho mucho de mis alumnos, aprovecho mucho los que tuvieron una experiencia al internacional, que sea en movilidad o solo por distancia, y los pongo siempre en contacto con los que quieren esa experiencia. Hago un grupo de apoyos entre ellos. No importa la experiencia que hayan tenido, lo que importa es que ellos les puedan compartir lo que hacen y lo que hicieron y cómo lo vivieron. Hago grupo como sea, tienen grupos en Facebook, en WhatsApp, por llamadas, individual, colectiva. Luego es cuestión de la imaginación de ustedes al momento que lo quieran emprender con ellos. Abajo en las imágenes, y para terminar, les enseño que desde el año pasado en la UTM organizamos el MasterChef de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
eso ya es más allá de, como pueden ver, es un concurso de gastronomía entre maestros y alumnos de la universidad, pero agarrando un modelo internacional de concurso. Ahí es cuando creo podemos dar una dimensión real al sistema global en el que vivimos a la fecha. Y creo que tenemos que aprovechar justamente todas esas cosas que podemos emprender. Espero que lo que quise transmitir hoy es realmente la experiencia que tenemos en mi escuela, y para que sepan que son cosas fáciles de implementar y que no son costosas la mayoría del tiempo. No todos tenemos muchos presupuestos. Yo vivo en un estado pobre, mis alumnos no tienen recursos, mi universidad, igual como muchas universidades públicas, está limitada en recursos. Pero como pueden ver, adquirir competencias globales no depende del dinero, no depende del tiempo, depende de qué motivación tienen los alumnos, qué conciencia tienen de esto y a qué grado nosotros queremos empujarles. Y para ilustrar lo que les acabo de decir, les comparto una frase de Lao Tse. Si das un pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada, pero si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, enseñarles a pescar. Si les damos un pescado, no van a sobrevivir en el mundo en el que estamos hoy. Y creo que somos buenos maestros pescadores. Entonces, pues vamos a agarrar pescados con los alumnos y enseñarles realmente cómo desempeñarse de forma autónoma en el mundo actual. Les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir mi pantalla y espero que mi pequeña experiencia les haya ayudado. No puse mi mail, pero pues estoy a disposición. Soy Mari de la UTM, me pueden buscar. Si no, daré a Omar mi mail. Perfecto, Mari. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias por compartirnos las acciones que llevan a cabo en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida en el marco del desarrollo de competencias globales. Y como tú bien lo has dicho, pues desarrollar estas competencias y habilidades no requieren de dinero, ¿verdad? Requieren de voluntad, y que no se nos olvide nunca que efectivamente no solamente se trata de mandar estudiantes al extranjero, de desarrollar proyectos internacionales, no, sino que en todo eso esté implícito el desarrollo de competencias globales. O sea, no podemos dejar esto a un lado, es parte de la formación de los estudiantes que van al extranjero, es parte de todo esto que podemos brindarle a la comunidad universitaria, trayendo conferencias, trayendo testimonios de estudiantes que han participado en programas de movilidad, trayendo justamente hasta los mismos extranjeros que están en nuestras comunidades, que viven en nuestras ciudades, traerlos a nuestra universidad para que nos compartan, o sea, qué es lo que ellos ven como diferencias culturales, qué es lo que podemos colaborar juntos para fortalecer ciertas áreas que necesitan la universidad o la comunidad, etcétera. Entonces, obviamente requiere mucha motivación. No podemos dar algo a nuestra institución o a nuestros estudiantes si nosotros mismos no lo tenemos y no lo trabajamos. Simplemente, como mencionábamos hace un momento, ¿no? La puntualidad, que es algo que nos falla demasiado. Es una competencia, y es una competencia que se refleja y que se ve en ámbitos internacionales. El hecho de llegar tarde a una reunión, pues nos deja ver mal. El hecho de llegar tarde a una clase, los estudiantes extranjeros cuando van a sus universidades, cuando hay impuntualidad, o sea, se dejan notar y obviamente dejan una mala impresión. Cuando vamos a un webinar, ¿verdad? Por ejemplo, que dice que a las 11:30 comienza y nos registramos a las 12, pues también eso, ¿verdad? O sea, son situaciones que nosotros debemos de empezar con esas acciones también para poder ser. Y bueno, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Son algunas preguntas que nos han enviado nuestros participantes en el webinar, y quisiera que ustedes nos apoyaran a responderlas. La primera pregunta de las más de 100 que nos han enviado es: ¿cuáles consideran que son las competencias internacionales primordiales que un estudiante deba tener en la actualidad? ¿A quién le gustaría responder a esta pregunta? Alejandro. Iba a decir, si no quiere nadie, respondo yo. Muy bien. Bueno, yo creo que fundamentalmente, como hemos dicho anteriormente, lo fundamental es la competencia intercultural, es decir, saber ponerte en los zapatos de la otra cultura, es decir, no saber ponerte en la piel del otro para poder colaborar con él. Es decir,
sobre todo tienes que, como decía Gaby anteriormente, ser muy consciente de cuál es tu cultura, de cuáles son tus puntos flacos, por decirlo de esa manera, para saber ponerte en la piel del otro. Y solo a partir de ahí podemos empezar a colaborar con el otro, es decir, saber cuál es tu punto. Es decir, eso punto uno. Y hoy en día, como hemos dicho antes, el tema de la comunicación virtual. Es decir, porque hoy en día vamos hacia un mundo absolutamente virtual, donde todos vamos a tener que colaborar virtualmente y las reglas de comunicación no son iguales. En un mundo virtual, me están llamando al timbre, como pueden comprobar, no están, es decir, las reglas de la comunicación virtual no son las mismas de las reglas de comunicación cara a cara. Es decir, un malentendido cara a cara se soluciona de una manera diferente de un malentendido virtualmente, y ese tipo de cosas son las que tenemos que trabajar. Creo que son, por mi parte, las dos cosas fundamentales que tenemos que trabajar. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con la siguiente pregunta de nuestros participantes, que dice lo siguiente. Dice, ¿qué tipo de proyectos se puede hacer para combinar las competencias globales, la internacionalización en casa y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? Sí, Gaby, adelante. Ya tenemos el micrófono. Fíjate que particularmente estos tres elementos de las competencias globales, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y la internacionalización, es algo que estuve trabajando yo en este proyecto que les comentaba, que tuve una beca en Alemania, y me gustaría compartirles poquito, una versión súper resumida para ver cómo se pudieran unir estos tres elementos. Déjenme compartir esta presentación. Este es algo de lo que presenté en un congreso también, es la versión resumida también ya con los resultados, en donde, bueno, la contextualización era la universidad, dónde estamos ubicados, la parte del Global Citizen Profile que les he estado comentando, surgió de este proyecto en Alemania, en Oldenburg. Estábamos platicando hace un ratito, Alejandro y yo, de este es más bien hacia el norte del país. Y el objetivo general de este curso que tenía en mente yo y que ahí me ayudaron como a aterrizarlo era cómo hacerle para que una universidad internacional fuera aún más internacional. Ese era el objetivo como la tarea general. Entonces, lo que estuvimos trabajando con el equipo académico, y voy a utilizar algunas palabras que decía Marí, no necesitas tener el presupuesto de quién sabe cuántos millones de pesos. Hay muchas estrategias que nosotros aquí les llamamos estrategias de 0 pesos, que es nada más hacer un reajuste organizacional. Eso lo podemos hacer. Entonces, este fue un grupo piloto, fueron 15 estudiantes nada más de diferentes carreras que coincidían en su materia integradora. Entonces, el objetivo seguía siendo trabajar con las actividades que tiene cada quien en su carrera, pero tenían que ser equipos con una persona de cada una de las carreras que tenemos aquí. Esta es la estructura general. Tuvimos una reunión en donde dimos a conocer lo que íbamos a hacer con el staff académico y con el administrativo. Tuvimos un taller con los profesores que lo iban a coordinar. Diagnosticamos cómo se percibían los mismos profesores y los estudiantes que se autoseleccionaron en cuanto a sus competencias globales. Es qué tan bien te calificas en el pensamiento crítico, del 0 al 10. Ese fue el primer diagnóstico. Posteriormente hicimos, ahora sí ya, el cuatrimestre completo donde estuvieron haciendo ellos su proyecto integrador, pero lo interesante es que tenía dos características adicionales, bueno, 3, que fueran de diferentes carreras y estuvieran trabajando juntos. Que lo que escogieran de prototipo, proyecto, implementación, desarrollo de innovación social, etcétera, que lo relacionaran con uno de los 17 objetivos globales, podrían ser máximo 2, y que aterrizaran, investigaran de qué se tratan, que vieran qué otras instituciones, empresas, organismos, etcétera, organismos no gubernamentales de otras partes del mundo están haciendo algo similar. Y el tercer requisito era que establecieran contacto por lo menos con uno de ellos. Entonces, como mencionaban hace ratito también ustedes, el hecho de escribir un correo electrónico formal a otro país, que no sea de, hola, me mandan información, sino, hola, mi nombre es, estoy trabajando, bla, bla, con un inglés correcto. Es decir, ahí es donde se están trabajando las competencias globales. No vamos a tener una clase en donde nos digan, ahora vamos a desarrollar innovación en el aire, tenemos que aplicarlo a fuerzas. Entonces, ese fue el proyecto. Utilizamos también, desarrollaron los estudiantes sus presentaciones finales.
tuvimos una reunión para hacer el proceso de mejora continua y la idea era que continuara este proyecto como un learning community. Por cuestiones administrativas no lo pudimos seguir como nos hubiera gustado, pero fue una estrategia exitosa, fue una versión piloto interesante. Bueno, aquí hay algunas fotografías. Este es el flyer con el que invitamos a los estudiantes y se inscribieron voluntariamente. El grupo participante con los Global Goals. Aquí estuvieron trabajando en equipos interdisciplinarios. Salieron 4 proyectos, que así como decía Mari, también participamos en el CONIES, que es el concurso de innovación de las universidades tecnológicas, y resulta que uno de los equipos salieron ganadores. Entonces, bueno, ahí salieron en el periódico, lo anunciamos en todos lados, y salen aquí posando. No llegaron a los 3 primeros lugares, pero el simple hecho de haberse trasladado también, me parece que en esa ocasión fue en León, el haber conocido a otros estudiantes de todas partes de la República y estar presentando un proyecto, eso también desarrolla habilidades globales, como decíamos. No necesariamente tienen que ir al extranjero, es poder comunicarse con otras culturas dentro del mismo México. Y en resumen, fue cómo se valoran en diagnóstico, después ya cómo se valoran la primera clase y la última clase. A mí lo que se me hace interesante, no me voy a ir en cada una de ellas, pero si se fijan, la columna verde sobrepasa el diagnóstico, perdón, sobrepasa su evaluación inicial en todos los casos. Y esto también hay que tener muy claro cuál es el objetivo que estás buscando cuando estás haciendo un proyecto de desarrollo de competencias globales. En este caso, el objetivo era checar el self-assessment, checar la autoevaluación de eficiencia o de eficacia de cada uno de estos elementos y pues positivamente se logró ese objetivo final. Bueno, y bueno, pues hasta aquí me quedo con un breve resumen, un breve ejemplo de cómo se pueden hacer este tipo de proyectos sin que cueste una gran cantidad, es nada más acomodar los elementos que ya tenemos en la universidad. Muy bien. Muchas gracias, Gaby, por tu aportación. Y antes de continuar con las preguntas que nos enviaron los participantes a través del preregistro a este webinar, me llama mucho la atención un comentario que hace uno de nuestros participantes que dice que cuál es su recomendación como expertos para cambiar el chip en las instituciones acerca del modelo paternalista que por años se ha adoptado. Fíjense que me llamó mucho esta atención. Esta pregunta me llamó la atención porque es algo con lo que nos enfrentamos cada año, ¿verdad? Justamente en los programas de movilidad. Los estudiantes no son autónomos y ese es un resultado de que justamente todo se les da, en todo se les apoya. Que si hay que hacerles tal trámite, que si hay que llevarlos a tal entrevista, que si hay que apoyarlos para tal efecto, etcétera. No. Me parece que efectivamente las instituciones muchas veces abusan de ese paternalismo, tratándoles de dar todo, pero no, hay que dejarlos solos, que ellos busquen los medios necesarios para lograr sus objetivos. Entonces, una de las competencias que hay que desarrollar en este sentido, para como que evitar este acompañamiento y este paternalismo, es trabajar mucho la autonomía en los estudiantes. Esa es mi aportación nada más. Que me llamó mucha atención y quise comentarlo porque es algo que vivimos año con año. Y bien, continuamos con la siguiente pregunta de nuestros participantes, que dice lo siguiente: ¿qué acciones son las más recomendadas para poder desarrollar competencias globales en nuestros estudiantes con poco presupuesto? Pues bueno, Mari, no sé si nos quieres apoyar, fue algo que mencionaste tú. Sí, es algo justamente que mencioné en la presentación. Pues yo creo que es mucho con motivación y imaginación. Yo, la verdad, trabajo casi con 0 presupuesto. Cualquiera de las acciones que les expliqué ahí, no me cuesta absolutamente nada, sí es mucha energía y también mucho apoyo de mis compañeros. Decimos mucho, nos quejamos, ¿no?, de las instituciones, de no nos apoyan o no es cierto, yo no voy a ver al rector porque él está muy ocupado, o sea, yo voy a ver a mis compañeros maestros de mecatrónica, el maestro de matemática, voy a ver a la psicóloga de la escuela, voy a ver todas esas gentes que nos pueden ayudar a desarrollar esas acciones. Y concretamente, lo que hay que hacer es que lo hagan los alumnos. Como lo acaba de decir Omar, no lo vamos a hacer por ellos, jamás. Cualquier acción voy a emprender yo como guía tiene que limitarse a esto. Voy a ser su guía y cualquier cosa voy a emprender, lo van a hacer ellos, sencillamente. ¿Cómo explicarles?
Yo considero que los alumnos son la base de nuestro trabajo, la miel, la energía, la gasolina y el sol a la vez de todo lo que podemos emprender, porque trabajamos todos en la educación. La materia prima son ellos. Y hay que adaptarnos justamente igual, que son generaciones jóvenes y nosotros, perdón, voy a decir que yo soy viejita, pero es mucha realidad. Tengo como 2, 3 generaciones de diferencia con mis alumnos. Y soy maestra igual que responsable de internacionalización. Yo creo siempre que poniendo una pizca de diversión, los alumnos siempre les van a seguir cualquier de sus locuras. Muy bien, muchas gracias, Mary. Y tengo una pregunta para Alejandro, que dice lo siguiente. ¿Cómo se verán afectados los procesos de internacionalización después de la pandemia? Bueno, es que pues, la verdad que es como la pregunta que todos nos hacemos actualmente, ¿no? Es decir, estamos todos planteándonos qué va, y ahora qué, ¿no? No solo en los procesos de internacionalización, es decir, qué va a cambiar. Yo creo que vamos a vivir unos meses o unos años de bajada de la movilidad. Yo creo que la movilidad se va a reducir. Y que tenemos que ser, y que entonces yo creo que tenemos que ser, ahí es donde tenemos que tirar de creatividad para traer el mundo a nuestras universidades. Es decir, proyectos que traigan el mundo a nuestras universidades. Porque si es verdad, por ejemplo, yo lo he visto que, por ejemplo, normalmente yo recibo en mi facultad, que es una facultad pequeña, somos 600 estudiantes y vienen alrededor de 30 estudiantes de Latinoamérica, más o menos. El semestre que viene van a venir 4. Es decir, ese es el tema, ¿no? Es decir, lo que sí que va a pasar es que la movilidad va a bajar, eso lo tenemos que tener claro. Pero tenemos que hacer un poco como plantea Magui, es decir, ser proactivos y traer el mundo a nuestras universidades. Es decir, ya sea con proyectos virtuales como el que yo estoy llevando adelante o ya sea con proyectos personales o cara a cara como está llevando Magui adelante, que me parecen súper interesantes. Yo, Magui, te voy a copiar un par de cosas, no te preocupes, que me has dado buenas ideas también. Es decir, pero sí es verdad que la movilidad va a bajar. O sea, yo creo que ahí lo tenemos todos claro, ¿no? Que posiblemente a partir del 2021 volverán a subir las cifras, ¿no? Porque en realidad a nuestros estudiantes a la mayoría les gusta salir, les gusta ver y les motiva ver mundo, ¿no? Pero el próximo año yo creo que va a ser así. Creo, pero tampoco es decir, no tengo una bola de cristal como para decidir. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y efectivamente este es un año bastante particular por la situación que estamos pasando. Y como les mencionaba en algún momento, este año las instituciones extranjeras le han llamado como el año blanco de la movilidad, ¿no? O sea, porque efectivamente no se va a permitir que haya movilidad o intercambios entre estudiantes al extranjero. Pero esto no quiere decir que aquí se va a terminar. Justamente es el momento ahorita de estar desarrollando esas competencias globales, de estarse formando, de estarse preparando, aprendiendo, estudiando, porque las oportunidades se van a venir en una ola, en una avalancha, y obviamente van a ser para todos aquellos que supieron aprovechar el tiempo actual. Entonces, es bien importante, sí, como decía Alejandro, las cifras van a bajar este año, es evidente. En los programas de movilidad sabemos que hay algunos que ya se han suspendido, como el programa de movilidad Canadá, de Quebec, y justamente en la selección que hemos tenido hoy en la mañana, la preselección del programa Mexprotec, pues también se ve que hay una disminución de lugares, pero no es porque los estudiantes no tengan las capacidades o los conocimientos, sino porque lamentablemente hay instituciones extranjeras que han cerrado esos espacios por la contingencia actual. Y en ese marco también hay un comentario que lanza uno de nuestros panelistas, la maestra Mirna Escalona, que dice, ¿qué competencias globales deberíamos desarrollar tanto estudiantes como docentes? Pues ahorita una de las competencias globales que debemos de impulsar y de desarrollar en nuestros estudiantes es la creatividad, la innovación justamente, la comunicación que pueden empezar ellos a emprender a través de estas plataformas digitales, ¿verdad? Y en los docentes también hay que formarlos cómo interactuar con estas plataformas. No es solamente de dar una clase de 2 horas, estar hablando, no, hay plataformas, tienen que buscar la forma de compartir pantalla con los estudiantes, que ellos escriban ejercicios, que hay muchas herramientas que en la actualidad hay que empezar a desarrollar con nuestros estudiantes. Eso es un comentario que también relativo a una de las preguntas que hace nuestra participante.
y efectivamente estar en la búsqueda de estas formaciones de desarrollo. Una de las competencias es nuestros jóvenes no están acostumbrados o habituados a pasar mucho tiempo en la computadora, justamente en un tema específico, son muy dispersos. Entonces, eso es lo que hay que retomar. Hay que ver cómo atraemos la atención de nuestros jóvenes para que, y capacitar a nuestros docentes para que brinden, sigan siendo estos facilitadores del proceso tan importante que es la enseñanza y el aprendizaje. Bien, continuamos con una siguiente pregunta, que es, me gustaría hacérsela a Gaby. Gaby, ¿qué estrategias se pueden realizar para iniciar con el desarrollo de competencias globales en las instituciones de educación superior? Me gustaría primero, mi micrófono, perdón. Me gustaría primero decir que coincido contigo, Mar. Este es el momento para innovar. Si antes lo estábamos haciendo, bueno, pues ahora es cuando nos corresponde estar planteando diferentes proyectos, porque los demás países, coincido también con Alejandro, ya tienen más estructura, más metodología, más presupuesto. Y en cuanto levanten la banderita para que podamos viajar de nuevo, para que podamos estar haciendo trabajo presencial, se va a llevar a cabo. Pero mientras tanto podemos estar haciendo también trabajo colaborativo a distancia. Tengo un listado, no me quiero concentrar específicamente en, ya perdí aquí como compartir pantalla, no lo voy a leer, pero me voy a concentrar más bien en otro como tip que me gustaría darles. Así como presentaba Mari varias estrategias, aquí yo les pongo algunas otras. Ella, por ejemplo, es Jenna, ella fue nuestra primera International Academic Visitor, que la contactamos a través de diferentes instituciones cuando hicimos el programa de revisión de cómo nos había ido en los programas de movilidad al extranjero, pero lo que quiero concentrarme aquí es cualquier cosa que quieran planear en colaboración con otras instituciones, hay que llegar con algo ya preparado. Y perdón que haga tanto énfasis en la preparación, pero si a quienes nos estén escuchando nos ha tocado gestionar cuestiones aquí en México, nuestra cultura es tener 1000 desayunos de trabajo, 1000 reuniones de trabajo, en donde terminamos diciendo, ay, estaría padrísimo hacer algo juntos. Fin. Y ahí se queda. En cambio, cuando vamos con Canadá, con Estados Unidos, con Alemania, etcétera, como decía Alejandro, son task oriented. Entonces tú ya llegas y dices, yo ya conozco que tú tienes este programa, yo tengo esto de otro, he investigado, ¿qué te parece si aterrizamos de esta manera? Y lo único que se necesita es afinar los detalles, pero tú ya traes una idea previa. Entonces esa sería mi recomendación, conectarse con otras instituciones, pero sí viene mucho de trabajo particular en las instituciones, y la palabra clave para mí, bueno, serían dos: planeación y preparación. Déjenme, dejo de compartir. Muy bien. Muchas gracias, Gaby, por tu respuesta. Y bueno, efectivamente hay que participar, justamente hay que seguir desarrollando estas alianzas con nuestras instituciones extranjeras. Y bueno, una pregunta más. Me gustaría, no sé, Mari, si quisieras apoyarnos con esta respuesta. ¿Cómo sustituir la movilidad estudiantil actualmente? ¿Qué podríamos hacer ahí, Mari? O sea, sustituir, esa palabra me eriza un poquito, porque no es que sustituir la movilidad. No hay que confundir, creo, los términos de internacionalización y movilidad. La movilidad es una área de la internacionalización. Efectivamente, coincido mucho con Alejandro, dice, va a bajar la movilidad este año. Es obvio, pero no muere. O sea, yo considero y tengo la fe que todo eso se va a reactivar muy poquito, y aún a la fecha hay convocatorias abiertas, no para cosas ahorita, cosas dentro de 6 meses. Nosotros entramos a la convocatoria de Emerging Leaders in the Americas Program para Canadá. Los alumnos serían en enero, todavía está abierto, así que no podemos decir vamos a sustituir, vamos a complementar, yo considero. Y la clave ahí es la internacionalización, es buscar webinar. Si estamos aquí hoy aprendiendo todos juntos, los alumnos lo pueden hacer también. Yo estoy encontrando bastante webinars para los alumnos, hasta ahorita hay convocatorias para maestrías a distancia. Hay muchas cosas que podemos hacer todavía. No considero que hay que sustituir la movilidad. Como dice Gaby, planear, preparar ahorita para la bola de nieve que nos va a llegar dentro de un año, cuando todo esperemos que se reactive completamente. Mientras, tratamos de prepararlos
y de buscar si todavía hay opciones de movilidad, aunque sean escasas, con los protocolos adecuados que nos van a dar los gobiernos este año, porque dudo que todo va a estar cerrado 6 meses. Tenemos a un momento dado que adaptarnos y la movilidad se va a adaptar, yo creo, a las nuevas vigencias, vamos a decir, de actitudes definitivas que vamos a tener que cambiar en nuestra vida. Entonces, yo considero que preparando a los alumnos, buscando cosas alternativas con las tecnologías a distancia que nos permite hoy, incluyendo la internacionalización, dar a entender al alumno que no es solo una movilidad que te va a abrir las puertas. Con los dos, ya estamos prevenidos, creo. Muy bien, muchas gracias, Mae. Y hay una pregunta muy interesante que nos envió también una de nuestras participantes, de la maestra Mónica de Durango, que dice, con esta pandemia estamos viviendo una nueva realidad. ¿Cuál es su propuesta para que nuestros estudiantes sigan manteniendo el espíritu de la internacionalización ahora que se ha limitado la movilidad? Fíjense que me parece que es una pregunta muy interesante y por el hecho de que efectivamente hay muchos estudiantes que se han desanimado, que se estaban justamente preparando para participar en programas de movilidad este año. Y obviamente hay algunos que se han desanimado mucho, ¿verdad? O sea, mucha frustración después de quizás 1 año de preparación, 2 años de preparación. Nosotros como responsables, como enlaces internacionales, nos corresponde seguir alentando esta esperanza de nuestros estudiantes de seguir participando en programas de movilidad. O sea, ellos tenemos que seguir invitándolos a que se sigan preparando porque las oportunidades no se han acabado, ni se han terminado. O sea, son momentos de seguirse fortaleciendo en muchas habilidades, tanto en el idioma, en competencias globales, en conocimientos. O sea, hay muchas maneras de seguirse fortaleciendo porque justamente si ahorita no se les abrió esa oportunidad, vendrá después. Y queda claro que si, evidentemente, si ellos tienen el deseo realmente de seguir participando y es parte de sus sueños, ellos tienen que seguir buscándolos. Y esa es la parte de que muchos les preocupa, hoy es que no hay movilidad. Sí, este año, ¿verdad? Y a lo mejor no va a haber recursos, pero es lo que, no hay que estar atenidos a lo que venga, a ver qué puede surgir. No, ellos, si tienen realmente el deseo, tienen que buscar los medios necesarios y los mecanismos para lograr ese sueño. Y si no es ahorita, será en 1 año, será en 2 años, será para estudiar una maestría, será para estudiar un doctorado. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que compartirles a nuestros jóvenes. Y efectivamente, la propuesta para que nuestros estudiantes sigan manteniendo el espíritu es que nosotros como responsables sigamos manteniendo ese espíritu en nuestros jóvenes con actividades como las que les estamos compartiendo, buscando formaciones en línea, buscando actividades que realmente los ayuden a seguir alimentando este sueño y obviamente a seguirse preparando. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho material en internet, hay muchas cosas que podemos bajar y compartírselas a los jóvenes, pero también es mucha responsabilidad por parte de nosotros hacer lo posible. Bien, y bueno, continuamos con una última pregunta para nuestros panelistas. No sé si alguien quiere aportar algo en esta pregunta también que acabo de responder. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo? Coincido exactamente con lo que decías, ¿no? Hay que alentarlos. Yo creo que no estamos estancados, estamos preparándonos a brincar mejor en el futuro. Nada más nos tenemos que adaptar. Y coincido mucho cuando la esperanza y la frustración que tienen ahorita es para brincar mejor y estar mejor preparados. Así que pues tenemos que seguir adelante. Sí. Es correcto. Justo, yo lo veo igual, es decir, que esto solo es un pequeño paréntesis, pero que o sea, todo va a seguir para arriba igualmente. Es decir, y hay que mantener, primero nosotros tenemos que mantener el espíritu de querer seguir colaborando y sobre todo ser proactivos en buscar estrategias en este pequeño paréntesis, cómo podemos seguir colaborando, ¿no? Es decir, como decía Gaby, es decir, ir a buscar al otro con un plan concreto, ¿no? Oye, tengo esta idea, la llevamos a cabo, ¿no? Muy bien. Perdón, Omar. Y considerar que la pandemia nos puso en las mismas condiciones a todos en todas partes del mundo. O sea, no fue específicamente de una región, así que esto incluso será tema de plática o de tema de intervenciones cuando nos estemos encontrando en el futuro. Sí, justo, porque estamos todos igual. O sea, Exacto. ¿y ahora qué hago, no? Es decir, pero en todas las instituciones de todo el mundo, no es una cosa solo.
¿No? No, bueno, Muy bien. Y bueno, ya vamos a terminar, solamente con este último pregunta que menciona aquí uno de nuestros participantes, que dice, ¿cómo podemos sensibilizar a nuestros jurídicos para que lleven a cabo la elaboración de convenios de colaboración con instituciones internacionales, mismas que no envían los documentos que en cierta manera nos envían instituciones a nivel nacional? Bueno, aquí no se trata de hacer un convencimiento, sino de sensibilizar a las áreas correspondientes de la importancia y el impacto que tiene para las instituciones para las que elaboran el desarrollar este tipo de proyectos internacionales. Y esto implica ventajas competitivas, un valor agregado a las instituciones. O sea, también hay cosas que deben de venir de arriba hacia abajo. O sea, el rector, ¿verdad? Los rectores, los directores, los responsables de las instituciones también deben de estar sensibilizados en el tema de la importancia de la internacionalización, compartirla con sus empleados, con sus colaboradores, y que esto es algo que va a incrementar el valor de la universidad, el prestigio, la matrícula de las instituciones. O sea, todos vamos y creo que todos estamos ahí para lo mismo, con el mismo fin de ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante, de ofrecer a México estudiantes capacitados con competencias globales y que realmente va a permitir hacer de un mejor país, que México sea un mejor país. Entonces, son muchos elementos que les puedo mencionar, pero hay que sensibilizar a nuestros compañeros de la importancia que tienen estos proyectos. Lamentablemente, no todos tenemos o no todos tienen esta visión, entonces es importante a través de pláticas, de sensibilizar la importancia y con ejemplos, ¿verdad?, de todo lo que podemos hacer en nuestras instituciones. Y bien, ya para terminar, quisiera darles la palabra si tienen algún otro comentario. Cuando estaba preparando esta plática, escuché, porque lo comenté entre los colegas, una pregunta que decían, pero ¿cuáles serían los pros y cuáles serían los contras de una competencia o de desarrollar competencias globales? Yo creo que fue una pregunta interesante porque a lo mejor siempre nos concentramos en los pros. Y me quedé pensando toda la tarde, toda la noche esa respuesta. Y sabes que se me hace muy interesante. Yo vería un pro, te enteras que hay un mundo allá afuera. Y el contra, te enteras que hay un mundo allá afuera. ¿Por qué? Porque te hace esa posibilidad de comparar qué es lo que estás viviendo con tu país. Si nunca sales de tu región, pues a lo mejor ni siquiera te das cuenta de cuántas diferencias hay, tanto buenas como malas, porque siempre va a ser comparación. Y a lo mejor quitándole el término bueno o malo, sino más funcional o menos funcional de acuerdo a tu contexto. Pero lo interesante es que te alcanzas a ver México con los ojos de un extranjero, lo alcanzas a ver desde fuera y distingues las cosas positivas, las cosas valiosas que le reconocen otros países al nuestro, que a lo mejor para nosotros nos pasa desapercibido porque lo vivimos cotidianamente, pero al mismo tiempo, por eso lo pongo como contra, porque nos damos cuenta de que hay tantas cosas aquí en México que yo lo resumo muchas veces en la actitud de, ay, pues así. ¿Por qué? Si se pueden hacer las cosas bien y te lleva el mismo tiempo. Entonces, desde el tema de la puntualidad, del compromiso, de cómo se hacen, cómo se trabaja, etcétera, la responsabilidad individual que se traduce en la responsabilidad colectiva, cómo una acción individual pega, y me tocó a mí verlo en Alemania, seguramente coincidirás conmigo, Alejandro, cómo las acciones individuales tienen efecto en la colectividad. Entonces, eso, a fin de cuentas, es el pro, el contra, lo que te hace es reflexionar sobre tu propia cultura, sobre ti mismo, y mi conclusión siempre es esta: o te quejas o haces algo. Entonces, eso también te regresa a ti la responsabilidad de lo que se dice siempre de, pues, cambia tu metro cuadrado, y si eso es lo que a ti te corresponde, pues entonces hacer las cosas bien, con estándares internacionales, no nada más cuando estés trabajando, sino cuando seas una persona común y corriente en tu vida cotidiana. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, ya para cerrar este webinar, quisiera compartirles lo siguiente de una persona, de alguien que leí anoche, que se llama John Shaw, que dice: en un mundo superpoblado y globalizado, todos los ciudadanos deben desarrollar la perspectiva, la actitud, las habilidades y el conocimiento que les permitan vivir y trabajar con éxito en culturas diferentes. La actitud es muy importante. Las habilidades y el conocimiento, recuérdenlo. Entonces, todas las sociedades e individuos se han hecho interdependientes y se han interconectado. Ahorita estamos interconectados con todo el mundo.
hay que aprovechar esta coyuntura que se ha dado en esta pandemia y obviamente poseer la inteligencia cultural. Esa inteligencia cultural se da cuando brindamos a nuestros jóvenes las habilidades interculturales, lingüísticas, y efectivamente para que les pueda permitir trabajar con otras culturas y en otros países. Y bien, en un mundo globalizado, todos los jóvenes, los niños, todos los ciudadanos debemos tener una actitud, pero al 100% para ser empáticos y siempre poder ayudar al otro. Y quiero comentarles también que tenemos que ser responsables con el planeta. Y hago mención a esto porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces podemos también en este sentido de todo lo que nos brinda estos días que se festejan a nivel mundial, también hacer proyectos y acciones y actividades y que podemos trabajar con otros países y que de alguna manera desarrollan competencias globales. Parte de estas competencias globales que debemos de desarrollar es el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues bueno, yo les agradezco a todos por su participación, por haber llegado hasta el final de este webinar. Los invito a unirse a mis redes sociales, a la página de Facebook que se llama Internacionalización de la Educación Omar de Santiago, donde voy a estar publicando convocatorias, información, los videos de los webinars y muchas otras cosas más. La próxima semana llevaremos a cabo justamente un webinar, pero para estudiantes. Entonces, les voy a estar enviando la información, la invitación para los jóvenes de sus instituciones y también pues para que puedan compartirlo para aquellos que puedan tener interés. Y vamos a hablar justamente todo lo que podemos desarrollar y todo lo que podemos hacer en el marco de esta contingencia para seguir fortaleciendo nuestras competencias y habilidades para estudiar en el extranjero. Y bueno, les deseo que tengan una excelente tarde y recuerden que hay que trabajar mucho la internacionalización, una internacionalización continua y para todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a los panelistas por haber aceptado participar y les agradezco mucho que hayan compartido sus conocimientos. Gracias, Marielén. Gracias, Alejandro. Gracias, Gaby, por su amistad y por trabajo tan importante que hacen ustedes al interior en sus instituciones. Hasta pronto y gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias.